Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Mar y les vengo a hablar acerca de Amelia Podetti. Amelia Podetti nació en la provincia de San Juan el 12 de octubre de 1928. Fue una filósofa, escritora, ensayista y profesora universitaria de Argentina. Fue una de las principales motorizadoras de las llamadas cátedras nacionales. Perteneció a la agrupación Guardia de Hierro, dirigió la revista Hechos e Ideas y fue directora nacional de Cultura. Influyó considerablemente en el pensamiento del Papa Francisco. Su madre fue Amelia Lescano, abogada y docente, y su padre fue José Ramiro Podetti, el cual militó en Forja en la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que esta pues fue una organización política argentina fundada el 29 de junio de 1935 y fue uno de los primeros jueces de los tribunales del trabajo creados en 1944. De origen radical, ambos formaron parte del sector del radicalismo, es decir, de la Unión Cívica Radical, que pues es un partido político fundado el 26 de junio de 1991 por Leandro Alem. Este radicalismo apoyó la candidatura del presidente Juan Domingo Perón, que fue un político militar y escritor argentino, 3 veces presidente de la Nación Argentina, una vez vicepresidente de facto y fundador del peronismo en 1946, integrando la Junta Renovadora Radical en Mendoza. El 16 de octubre de 1945 es celebrado cada 17 de octubre y constituye la principal fecha conmemorativa del peronismo. El día conmemora una gran movilización obrera y sindical en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, realizada el 17 de octubre de 1945. A esto pues Amelia lo definió como su segundo nacimiento. Ya Amelia, radicada en Buenos Aires, ingresó en 1946 a la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Luego de que las mujeres obtuvieran en 1947 el reconocimiento de sus derechos políticos, en 1954 se afilió al Partido Peronista Femenino, que fue un partido político argentino creado en 1949 y desaparecido en 1955, en donde solo podía estar integrado por mujeres, y eligió como primera presidenta a Eva Perón. Al ser revocado el gobierno constitucional presidido por Perón en 1955, Podetti se sumó a la resistencia peronista, que pues ese es el nombre que recibe en Argentina un periodo de 18 años de la historia del peronismo y un movimiento de resistencia contra las dictaduras y gobiernos civiles instalados a partir pues del golpe de Estado de septiembre de 1945. Amelia egresó de la Universidad de Buenos Aires en 1956 como licenciada en Filosofía. En 1960 y 1961 estudió en Europa. Entre 1963 y 1979 ejerció la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras, que pues formaba parte de la Universidad de Buenos Aires. También en la Universidad del Salvador como Gesnología y en la Universidad Nacional de La Plata como Filosofía de la Historia. También fue docente de la Facultad de Arquitectura en Buenos Aires, Argentina, en las cátedras Visión 3 y 4, donde integró el grupo de investigación, el problema de la significación desde el punto de vista lógico, epistemológico, lingüístico y lingüístico.
Entre 1968 y 1976 fue codirectora del Grupo de Investigación sobre el Pensamiento Argentino del Instituto de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. En la Universidad de Buenos Aires fue protagonista entre 1967 y 1972 del fenómeno de las cátedras nacionales, que pues fueron una serie de cátedras creadas y dictadas entre 1968 y 1972 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el ámbito de la carrera de Sociología. Por otro lado, pues una serie de cátedras críticas de la dictadura reinante, apoyadas en una bibliografía latinoamericanista en la que influían el marxismo, pues que era una perspectiva teórica y un método de análisis y síntesis socioeconómico de la realidad y de la historia que considera las relaciones de clase y el conflicto social utilizando una interpretación materialista del pensamiento cristiano postconciliar que estaba pues en ese momento conformado por la teología de la liberación, que se trataba pues de una corriente teológica cristiana integrada pues por varias vertientes católicas y protestantes, nacida en América Latina en la década de 1960. Poetti fue una de las iniciadoras del fenómeno de la Facultad de Sociología y Letras al organizar un seminario de pensamiento argentino junto a Guillermina Garmendia, más conocida por su nombre como Guillermina Garmendia de Camuso, que fue una filósofa, escritora, ensayista y profesora universitaria argentina. En 1968, y José Pablo Feynman, que pues fue un filósofo, historiador, investigador, periodista, escritor, guionista, que pues fue partícipe de la experiencia de las cátedras nacionales y que recuerda que la actuación de Amelia Poetti en los siguientes términos. Fue hacia fines de 1969 cuando junto a Amelia Poetti, Guillermina Camuso y algunos muy pocos más, formamos un grupo de estudio del pensamiento argentino. Trabajamos con intensidad seriamente, aportando cada uno lo mejor de sí, enriqueciéndonos, pero es sobre todo el fervor y la deslumbrante inteligencia de Amelia Poetti lo que más recuerdo de esa experiencia. Poetti fue jefa de trabajos prácticos en la cátedra de Introducción a la Filosofía, cuyo titular era pues Orlando Pugliese, y también en la cátedra de la Filosofía Moderna, cuyo titular era Andrés Mercado Vera. En 1969 escribió el prólogo a la tesis de Norberto Wilner, publicado bajo el título del Ser Social y Tercer Mundo, dirigida por Justin Forrell, un texto que fue uno de los más disruptivos en la sociología argentina en la década de 1970. En 1971 adhirió a la organización peronista Guardia de Hierro, que fue una organización política argentina fundada por Alejandro Gallego Álvarez, César Marcos y Héctor Cristán en 1962, en cuyo ámbito fundó y dirigió la revista Hechos e Ideas en 1973, con el advenimiento del tercer gobierno periodista. Es el nombre como más habitual con el que se conoce en la historia argentina al periodo transcurrido entre el 25 de mayo de 1973 y el 24 de marzo de 1976, durante el cual pues sucedieron las presidentes constitucionales de Héctor Cámpora, Juan Domingo Perón, María Estela Martínez, entre otros, y desde la cual se convirtió en la principal ideóloga de la agrupación. Desde una perspectiva peronista, la revista asumó una postura de reivindicación del radicalismo, pero no de la conservadora expresada por Marcelo Alvear. Influencia sobre el Papa Francisco.
El Papa Francisco estuvo en la década de 1970 cercano a la organización Guardia de Hierro a la que pertenecía Amelia Podetti. Allí y a través de la revista Hechos e Ideas, el por entonces padre José Bergoglio resultó hondamente influido por su pensamiento al punto de que en 2007 prologó su libro Comentario a la Introducción a la Fenomenología del Espíritu. Francisco ha dicho respecto a la influencia recibida de Poetti: influyó en mí el pensamiento de Amelia Poetti, decana de filosofía de la universidad, especialista en Hegel, que falleció joven. De ella tomé la intuición de las periferias. Ella trabajaba mucho en eso. Uno de sus hermanos sigue publicando sus escritos y apuntes, leyendo a Method Ferrer y a Poetti. Tomé algunas cosas de la dialéctica en una forma anti-hegeliana, porque ella era especialista en Hegel, pero no era hegeliana. Jorge Bergoglio.